Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Pues ya estaríamos aquí con esta pedalera P1000. Antes que nada, disculpad el desorden, pero quería que no se perdiera nada de todo lo que podemos encontrar dentro de el paquete de SimMagic, así que por un poquito falta de espacio lo he puesto un poquito como podía. Vamos a centrarnos sobre todo primero obviamente en lo que vendría a ser esta pedalera. Tenemos aquí el juego de 3 pedales junto al kit hidráulico, ahí tenemos la bomba hidráulica. No olvidemos que esto es un optional, es decir, tenemos un precio de la pedalera que ronda los 470 euros, si no recuerdo mal, sin la bomba hidráulica. Con la bomba hidráulica nos iríamos a casi los 700 euros, dependiendo obviamente si cogemos la versión de 3 pedales o 2 pedales, ¿de acuerdo? Estoy muy in love, por así decir, estoy muy satisfecho. Sobre todo, yo ya he sido usuario de SimMagic, he probado todo lo que sea de la gama alta de SimMagic. En su día pues tuve la SimMagic Ultimate, los P2000 hidráulicos, FX Pro, volante GTC, he tenido mucho producto de SimMagic y sobre todo pues en el aspecto pedales tengo que decir que esta pedalera P1000 no sé hasta qué punto la podríamos llamar hermana pequeña de los P2000 por todas las cosas que me gustan las marcas que sobre todo cuando hacen una versión nueva de un producto se fijan en sus errores o se fijan en las cosas en las que pueden mejorar, y en este caso los P1000 son una gran demostración de ello. No sé si llamarlas, como digo, ¿no? No sé si llamarlo hermanos pequeños. Sí que podríamos decir que, por ejemplo, la célula de carga pues son solo 100 kilos, cuando en los P2000 tenemos 200 kilos. Pero ahora hablaremos de ello. ¿Por qué comento eso? Sobre todo, pues si hablamos ya directamente de los materiales y acabados, estamos ante una pedalera full body aluminio CNC. Como vemos aquí, el tema de acabados me parece espectacular. Tanto reposapiés, talonera, el corte del aluminio que está hecho con mucha cura, con mucho cuidado, se ve realmente premium. Todos los materiales, los rodamientos de la pedalera, conexiones, que no es por dar un palito a la gente de Conspeed, pero como vimos en la review de los pedales Conspeed, podemos tener perfectamente la controladora aquí debajo, pero siempre las conexiones déjamelas en una zona en las que sean accesibles, no que tenga que conectar todo desde debajo de la pedalera. ¿De acuerdo? Esto sería lo que tendríamos en cuanto a el pedal en sí, lo que viene siendo el total compacto. Pero es que, señoras y señores, no quiero saltarme steps de esta review, pero es que tomen nota. Es decir, recordemos, tenemos el freno hidráulico, recordemos que también podemos pasar a freno simplemente por célula de carga, pero es que yo creo que si ya siempre he alabado la modularidad de los P2000, estos P1000 en cuanto, no en rendimiento, sino en cuanto a posibilidades de configuración, me parece un top 3 del mercado sin lugar a dudas. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de tener, como podemos ver aquí, pues más, pues por ejemplo en este caso tendríamos aquí los muelles para el tema del embrague. Como vemos aquí, cambiaríamos la parte final, pero en lo que yo quiero centrarme es en las opciones que tenemos para el freno. Es decir, aquí tendríamos todas estas posibles configuraciones de muelle para el freno. Ahora os explicaré cómo va configurado. Pero es que si esto no te parece suficiente, tenemos todos estos elastómeros, ¿de acuerdo?, para hacer una configuración totalmente a tu gusto. Y si con esto no te sientes totalmente cómodo, tenemos la versión de 70 para terminar de
combinarlo. Según las fuentes que nos comenta la familia de Simagic, tenemos más de 2000 opciones en cuanto a sensaciones y a configuración, tanto en recorrido como en dureza. Creo que esto sería una obligación, no una obligación, porque sabemos que todas las pedaleras tienen diferentes tipos de sistema, diferente tipo de activación, diferente tipo de pedaleras hidráulicas, pedaleras neumáticas, pedaleras con muelle, pedaleras con sistema híbrido entre damper hidráulico, damper neumático, como en el caso de Using Bell. O sea, tenemos infinidad, ¿no? Pero a partir de cierto rango de precio, este tipo de facilidades no es que me parezcan una obligación, pero sí que todo un acierto de darle al consumidor tantas opciones de personalización. Vamos a pasarnos un poquito ya a lo que viene siendo la pedalera en sí. Vamos a empezar por el acelerador. Me ha parecido que a primera vista este acelerador puede dar muchas alegrías. Ninguna historia rara, ningún invento que no se haya visto ya en el mercado. Tenemos aquí el acelerador con 4 distintas posiciones de altura, bueno, es decir, con 2 posiciones de altura en cuanto a la regulación de dureza. Tenemos también la posibilidad de inclinar el punto de ataque que más nos guste en cuanto a la tecla del acelerador. Si giramos un poquito más, veremos que incluso nos dan aquí las diferentes graduaciones que podemos llegar a conseguir en los 3 pedales, como se ve aquí en cámara, y luego la parte final del recorrido que podríamos darle al acelerador. Moveríamos este tornillo de esta zona de aquí, que si queréis ahora os la hago un poquito más grande, aunque creo que ya se ve perfectamente, pero no cuesta nada, para que veáis ahí el tornillo. Con este tornillo de aquí, pues simplemente cambiaríamos el recorrido, ¿de acuerdo? Como comento, cosas funcionales, cosas que no se salen de su línea normal. De primeras, quizás sí que al tacto, esta altura de acelerador me parece un poquito blanda. Habría que montar y ver realmente qué recorrido y qué dureza y qué sensaciones da. Luego, a nivel de la tecla, como en la gran parte de mayoría, tenemos diferentes alturas de tecla. Como veis, yo ya la he montado a la altura más baja, porque a mí me gusta que sobresalga el pie, no tener que apretar con la punta del pie, así que yo, por gusto personal, lo llevo a esta altura. Y poco más tendríamos que añadir sobre el acelerador. Vamos a pasar al freno. Y quiero comentar un par de cosas sobre el freno. Vamos a enfocar la parte del freno. Cosas importantes. Sí que es cierto que hecho en falta, como veis, no tenemos opción a darle diferente altura para darle más fuerza al freno. Como he comentado, con todas esas opciones de configuración en cuanto a elastómeros, muelles y demás, pues quizá no sería necesario, pero sí que, pues a veces ese puntito de más que quieres en el freno, que dices, me gusta el tacto, porque no olvidemos que no es lo mismo el tacto que te puede ofrecer el muelle, la compresión con el líquido hidráulico junto al elastómero, que simplemente la dureza y la fuerza que tú quieras darle al pedal, ¿de acuerdo? Porque quizá te gusta la configuración, me lo invento, muelle verde con muelle rojo, te gusta esa dureza, pero quieres un puntito más, y ese puntito de más muchas veces es simplemente levantando el perno y dándole un poquito más de dureza. No es una crítica, pero sí que, ya que lo tenemos en la zona del acelerador, no cuesta mucho incluirlo en la zona del freno, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto al tema de la configuración hidráulica, pues señores, simplemente es tan fácil como desenroscar este tapón que tenemos en esta zona de aquí. Creo que ya lo he sacado, pero es un poco complicado de llegar sin que el vídeo se vuelva loco por el movimiento. Así que intentaré sacarlo de una forma que... Ahí lo tenemos. Señores, aquí lo tenéis. Un segundo que lo enfoco para que lo veáis bien. Pues como comento, aquí tendríamos la configuración
Ahí vemos lo que se activaría con el recipiente del líquido hidráulico, y aquí simplemente combinaríamos o bien muelles, o bien elastómeros, o bien la configuración que a nosotros más nos pareciera a nuestro gusto. Nada de particular del otro mundo, simplemente, a diferencia, por ejemplo, de los P2000, sí que me parece mucho más cómodo, mucho más accesible a la hora de realizar un cambio de tanto elastómeros como muelle. Eh, Ahí lo tenemos ya bien apretado. Tampoco hay que pasarse con la forma de apretar, pero sí que quede bien cerrado para que la compresión con el líquido hidráulico, el cierre del circuito, sea el correcto. No olvidemos que estos pedales nos traen tanto sensor Hall como célula de carga. Es decir, este freno puede ir tanto por recorrido, por desplazamiento del pedal. Cuanto más desplaces, más pasos marque el sensor, pues frenarás más o frenarás menos. O para la gente más digamos, no es por decir, es que no quiero etiquetar que un tipo de usuario sea diferente a otro, pero sí que la gente que está más habituada a la célula de carga, pues podríamos tener el freno simplemente pues por kilos de presión ejecutados en el pedal. Lo veremos en la review de la parte del software, pero oye, tener la opción de poder activar el freno o bien por recorrido o bien por kilos de presión, creo que es un añadido a tener en cuenta. En cuanto al embrague, pues poco que añadir. Un embrague que, en comparación a los demás embragues que he ido probando, pasa sin pena ni gloria, cumple su función. Nada a destacar a nivel fabricación del embrague, así que yo creo que las dos cosas más a tener en cuenta en esta pedalera sería sobre todo la estrella emergente en el caso del freno, y el acelerador, pues como digo, un acelerador que nos puede cumplir a base de configurarlo a nuestro gusto. En cuanto al acabado, talonera, materiales, el propio reposapiés, me parece, tanto la serigrafiada de SIMAGIC es precioso. El cuerpo en aluminio siempre le sienta bien. En cuanto a los anclajes al cockpit, muchas facilidades, tanto si queremos anclarlo directamente como si queremos anclarlo por la parte lateral. Siempre tendremos acceso totalmente relativamente sencillo a lo que vendría siendo el anclaje de los pedales. Y por no olvidarme, que a veces se me olvida, recordemos que, como vemos en esta zona de aquí, que ahora os voy a ampliar, ¿de acuerdo? Tendríamos el módulo RGB, con lo cual esto también es un optional que se compra por separado, y conectaríamos los LEDs que van de la mano de la familia de SIMAGIC, con los cuales podríamos tener incluso también configuraciones para la telemetría. Así que, chicos, esto es lo que tenemos después de sacar los pedales de la caja. Obviamente, no olvidemos lo bien que se porta SIMAGIC en cuanto, como digo, para el usuario, recipiente de grasa, diferentes configuraciones, infinidad de llaves para poder anclar, y tornillos, todo al cockpit perfectamente. Esto para mí, para otra persona puede ser una tontería porque lo puede tener por casa, pero a mí son detalles que creo que dan un step más a la hora de comprar un producto. Bien, pues ya estaríamos en el software de SIMAGIC para poder tener a mano todas las funciones que nos ofrece estos P1000. Conocemos ya, bueno, en mi caso conozco de sobras el software de SIMAGIC. En el momento de grabación estamos en la versión SimPro Manager 2.0 346, y la verdad que ha cambiado un poco estéticamente de cómo lo recordaba yo. Yo en su día lo tuve cuando tuve todo el pack de SIMAGIC, la base alfa Ultimate, los P2000 hidráulicos, el FX Pro, el GTC, también recuerdo que ese aro era una maravilla. Y bueno, en lo que nos interesa, como hacemos un recorrido rápido
por el software de SimMagic, tendríamos el apartado del menú principal, donde vemos en la vista rápida los periféricos que tenemos conectados en este momento de SimMagic. Y una cosa que me gusta mucho, los presets que se están utilizando en este momento. Luego, si nos vamos a dispositivos, tendríamos todos los periféricos que tengamos en ese momento conectados al ordenador, propiedad de SimMagic. En juegos, los perfiles que podemos ir guardando para cada simulador. Ayuda para tema de configuraciones de volantes y demás. Y el tema de ajustes, que simplemente pues puedes ajustar si quieres que SimPro se arranque junto a tu ordenador cuando inicies Windows, lo típico, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es este apartado donde tendríamos el apartado de los P1000. Vale, como podemos ver, tenemos los 3 pedales. Si apretamos, aquí tendríamos los inputs del acelerador, el input del freno y el input del embrague. Bien, cosas a tener en cuenta. Como podemos ver, tenemos la opción de calibrar, la opción de cómo tiene que detectar el pedal, que ahora hablaremos de esto, y los ajustes, tanto por si tuviéramos los, creo que se llaman los PRNeo, creo que se llaman, y luego estaba el otro modelo de vibrador de SimMagic, que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Si los tuviéramos conectados, pues iríamos aquí a ajustarlo, y el tema de las luces RGB si tuviéramos la barra de LEDs de SimMagic. En mi caso no tengo ninguna de estas dos opciones, así que en lo que pediríamos al apartado básico, aquí tenemos un par de cosas. A ver, la cosa que para mí, a día de hoy, en 2025, me parece un gran error en un... Para mí, repito, para mí personalmente, en un software de pedales, es que, como vais a ver a continuación, nosotros aquí, en la célula de carga, porque podemos ajustar, si queremos, el que lea la presión por ángulo, por ataque de ángulo, o que nos detecte la presión de los pedales simplemente con la célula de carga. ¿De acuerdo? Pero pongamos que yo quiero guardar un perfil del freno para, pongamos que yo en el F4 quiero una frenada con una fuerza de 82 y para el GT3 quiero una frenada de 75. Vale, si yo pongo la fuerza en 82 y lo guardo como Bepo 3, ¿vale? Ahora tendríamos el perfil creado supuestamente para el F4, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si yo me vuelvo al Bepo 1, que es el que teníamos hasta el momento, como veis, la fuerza sigue en 82 y solo se cambia la zona muerta. Para mí es un error garrafal, porque entonces, ¿para qué me haces perfiles? ¿Para guardarme la curva del pedal? Si pongamos que has estado corriendo F4, desconectas, al día siguiente te apuntas a carrera corriendo, no te acuerdas de cambiar el software, vas a seguir teniendo el perfil de F4 por más que tú hayas cargado aquí, como veréis ahora, si yo vuelvo a cargar el perfil de Bepo, se me cambia la zona muerta que yo he guardado, pero la fuerza sigue siendo la misma. Esto para mí es un error terrible, terrible. Punto. No... Para otras personas puede ser una tontería, pero yo creo que es que DC, BJ, Conspeed, Husenbell, SRP, cualquier pedal del mercado a día de hoy te guarda este parámetro. No entiendo qué han hecho en este parámetro. Por lo demás, como en cualquier otro software de pedales, no tenemos ninguna cosa a destacar espectacular. Aquí podemos ajustar la zona muerta, como veréis, por ejemplo, yo apoyo el pie, veis que ya tenemos lectura RAW en el freno de que estamos ejerciendo presión, pero en el simulador no detectaría. ¿Por qué? Yo muchas veces tengo la costumbre de dejar el pie apoyado porque me pesa el pie y no quiero estar frenando sin darme cuenta. Si empiezo a hacer un poquito más de fuerza, como veis, ya sí que detecta ese inicio de frenada. Es tan simple como veis, si le quitamos la zona muerta, cuando apoyo el pie ya estamos frenando un 9%, pues vamos ajustando, en mi caso con 8 ya no me lo detecta y ya empezaría la frenada. Idem para el final de recorrido. Por si no quieres tener que apretar hasta el final del todo, yo en mi caso le he quitado nada, un 2% y me llega perfectamente al 100%, hago un buen recorrido. Yo soy de esas personas que me gusta mucho el recorrido en el pedal, hay gente que no le gusta tener mucho recorrido, a mí me gusta porque me es más fácil
medir las distancias o incluso cuando voy muy pasado acabar de pegar ese pisotón. Eso ya va a gustos. Idem, lo mismo para acelerador. En el caso del acelerador, yo sí que creo importante que no es recomendable dejarle zona muerta al acelerador. ¿Por qué? Porque con el acelerador, según qué coches, que un Porsche Cup o un GTE, que el control de tracción o el ABS, bueno, en el caso del Porsche Cup, ¿no? Que el control de tracción no está presente, pues siempre tener ese mínimo tacto de gas, ese jueguecito de gas, para mí es súper importante. Ponerle zona muerta al inicio me parece que no tiene mucho sentido. Sí que se lo suelo poner al final del pedal, porque como os decía, creo que a veces, quizá por cansancio y demás, no acabas de pisar del todo el freno, el acelerador, y puedes perder ese 99 que no estás acelerando al tope. Así al menos te aseguras de estar acelerando al máximo. Como veis, el programa se ha recortado, pero es que si yo ahora lo minimizo, ¿veis que se come la palabra luces? Yo ahora lo minimizo, lo vuelvo a abrir. Bueno, pues ahora no me lo hace. O cuando cambias de menú, creo que es, se arregla solo. No sé qué pasa con el software de SimMagic, pero es un poco extraño, es un poco particular. Entonces, eso sería lo que tendríamos básicamente desde el software bueno, el tema de la calibración, que vendríamos aquí a calibrar y aceleraríamos, soltaríamos, frenaríamos, soltaríamos, embrague y soltaríamos. No tiene mucho misterio. Y nada, esto es lo que podemos ver a nivel de software. Ninguna gran maravilla, pero también digo, no se necesita más. Es que no se necesita más a día de hoy. Y ahora pasaremos al apartado de pista, que es donde estos P1000, señores, donde estos P1000 dejan atrás a muchas pedaleras de gama alta. Chicos, ahora sí, ya estaríamos en pista con estos P1000 de SimMagic. La verdad, antes de salir de pista y dar un poco de feeling y sensaciones, tengo que decir que de todas las pedaleras, he probado más de 16, 17 pedaleras en el tiempo que llevo en este mundillo. Está en mi top 5 de pedaleras, sin lugar a duda. El acelerador es fantástico, la forma, lo gradual que es, lo natural que resulta el recorrido, no cansa la posición, te resulta totalmente natural. Cuando tienes el pie aquí apoyado y aceleras, es un movimiento totalmente natural, no carga, por ejemplo, como comenté. Bueno, este vídeo lo subiré antes que la review de los pedales Conspeed, así que ya veréis lo que comento de los pedales Conspeed, pero es diferente, ¿vale? Que no quiero hacer spoiler de lo que pasa con el acelerador de los pedales Conspeed. El freno es que es fantástico, es todo lo que hay que hacer bien está hecho en estos pedales. Y tú, cuando sales a pista, el feeling, ese toquecito de freno cuando necesitas que el coche termine de entrar, ese golpe de gas para enderezar, o sea, todo lo que le pides a los pedales te lo hacen y muy bien. Y podríamos decir, sí, bueno, es que cualquier pedal hace eso, ya, pero a veces os habrá pasado que seguramente habéis probado pedales en los que no os acabáis de sentir cómodo, en que el gas no te gusta, te adaptas. No es lo mismo que algo te guste a que te adaptes a algo. Este acelerador, yo no me he adaptado a este acelerador, me ha gustado. Y ese proceso ha sido totalmente rápido. O sea, ha sido montarlo, acelerar y decir, wow, o sea, qué bien. Y el freno sí que me ha costado, obviamente, pues acostumbrado a los SRP y otro tipo de pedales, pues he tenido una pequeña curva, un día y medio de saber dónde estaba el límite y saber cómo trabaja este freno hidráulico, pero es que es lo mismo. Cuando estás en pista, para mí lo importante en los pedales y en un periférico es que cuando estés en pista te olvides de ese periférico y salga todo natural. O sea, que sea una inercia. Y estos pedales lo consiguen bajo mi punto de vista. Vamos a pista. Estamos aquí con el Acura en la GT3. No me acuerdo qué. Boh. No me acuerdo qué perfil llevo. Pero ya os digo que es que el freno, la forma de. Es que el gas es. Unos pequeños tirones ahí cuando entra alguien a sala. La referencia de frenada, todo lo que tú le pides lo hace.
Vamos a ir un poco suave la primera vuelta. Es que el freno, te olvidas. Parece que lo abraces cuando estás frenando porque regulas exactamente lo que tú quieres. Y eso para mí es importantísimo en un freno. Que no diga, ay, aquí me he quedado corto, aquí tal. Bueno, vamos a empezar una vuelta. Creo que llevo el force feedback muy fuerte. Vamos a bajarlo un poco. A ver si se deja de conectar gente y desconectar, porque ya sabéis que iRacing, cuando entra y sale gente, da esos pequeños tirones. Y no quiero que para el vídeo, pues, quede... Es que es espectacular. Son espectaculares estos pedales. Es un poco largo aquí. Las curvas complicadas en apoyo. Esa pequeña corrección que dando gas te vuelve a entrar en la línea, es que me parece... Esta curva que es importantísima, jugar con el freno, igual que en esta, frenar fuerte y dejar correr un poco, pero ser suave con el gas para entrar en la línea. Como digo, creo que todo lo que tienen que hacer lo hacen bien. Un segundo. Vale, podemos estar aquí. Es que no puedo, no... A nivel mecánico, obviamente, la gran duda o el gran punto, la gran incógnita, por llamarlo correctamente, siempre de unos pedales hidráulicos es cuánto aguantará la bomba hidráulica, si a la larga tendrá fugas, si no. Creo que en eso no puedo juzgar porque hace una semana que están aquí montados. Lo que sí que puedo decir es que fallos a nivel mecánico, a nivel que diga, no, es que esto podría estar así, o en comparación a esta marca o en comparación a la otra, no le puedo encontrar absolutamente nada. De hecho, los tiempos, los tiempos han salido... Los tiempos han salido automáticamente solos desde el día 1 y, muy importante, con la configuración estándar que trae. Estos pedales, como vimos en el unboxing, trae esa bolsita con diferentes muelles, diferentes elastómeros para darle tu punto justo de frenada, tu personalización. Yo es que no he tocado nada, fue montarlos en el cockpit y decir, bueno, los monto, pruebo y a partir de ahí, pues sí, regular el freno, regular el acelerador, subir la dureza, bajar la dureza. No he tocado absolutamente nada porque me han gustado. Estoy seguro de que si cambiara muelles y demás, llegaría a encontrar incluso un punto mayor a lo que a mí me gusta en una frenada y mejoraríamos tiempos, pero es que han sido tan competitivos y tan buenos desde el minuto 1 que he dicho, oye, para grabar review y para tenerlos unos días y testearlos, creo que tal cual vienen de fábrica está más que correcto. Así que, familia, espero que este vídeo os sirva como referencia para posibles compradores o simplemente para la gente que tenga curiosidad de ver qué tipo de pedal son estos P1000. Espero yo también que si Magic siga por esta línea, que no pierdan esa línea en cuanto a cómo miman y al detalle que le ponen en sus pedaleras, porque sinceramente no hay algo, no es una pedalera que tú puedas decirle, sí, bueno, pero es que por ese precio me compro. No, absolutamente no.
O sea, por ese precio te compras estos pedales porque son fantásticos. Y si encima para alguien que tenga ya ecosistema sin Magic, que quiera la base sin Magic, el aro sin Magic y no salir de sin Magic, pues es un win to win, es una apuesta segura. Así que, chicos, esto es mi opinión sobre estos P1000. Hemos hecho la review completa y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.